Bienvenidos al Colegio Nacional de Profesores Certificados. Continuamos con esta serie de resúmenes ejecutivos de su licenciatura ejecutiva en Derecho. A continuación vamos a analizar la asignatura denominada Control de Constitucionalidad y Control de Convencionalidad en su primera parte. Soy su amigo Héctor Martínez Sandoval y les desea el mejor de los inicios a esta asignatura. Bienvenidos. Estimados amigos, cuando hablamos nosotros del control de constitucionalidad, tenemos que tomar como referencia que el derecho constitucional es una rama del derecho público que define a la norma fundamental del Estado. Esta norma fundamental es la Constitución. De la Constitución deviene el ulterior ordenamiento jurídico. Por otra parte, también destacamos que establece la forma de Estado. En el caso del Estado mexicano, México va a ser considerado como una república. Es una república federal, la cual se encuentra compuesta de estados libres y soberanos. Y bueno, es una república representativa, es una república democrática y es una república laica, en donde hay una separación de la iglesia y del Estado. Muy bien. Por otra parte, también es importante analizar que la Constitución señala la forma de gobierno, reconoce los derechos fundamentales que tiene el gobernado, haciendo una distinción en particular entre tres elementos que debemos destacar: derechos humanos, derechos fundamentales y garantías constitucionales. Cuando hacemos referencia a los derechos humanos, son aquellos derechos que tenemos por el simple hecho de ser seres humanos. Se encuentran en nuestro ADN, son derechos inalienables a nuestra persona y que de alguna manera frente a la autoridad, lo que la autoridad tiene que hacer respecto a estos derechos es reconocerlos. ¿Vale? Es decir, que aunque no se encuentren explícitamente señalados en la norma, es importante que se reconozcan y se garanticen por parte del Estado. Por otra parte, para hacerlos más efectivos, los derechos humanos se positivizan. Cuando los trasladamos en una norma fundamental, entonces vamos a denominarlos derechos fundamentales. Al final de cuentas, lo que consiguen los derechos fundamentales es hacer que los derechos humanos sean más efectivos. Y esto se va a hacer a través de las garantías constitucionales, que es el tema que vamos a tratar a continuación. Las garantías, su naturaleza es predominantemente procesal y son los mecanismos que contempla la Constitución para la salvaguarda, para la tutela, para la efectividad de los derechos humanos. Muy bien. Es importante señalar que la Constitución también regula los poderes públicos. Recuerden, derivado de la Constitución, tenemos los poderes constituidos. Los poderes constituidos vamos a tener que son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y en este sentido, vamos a ver que existen pues tres niveles de gobierno: federal, local y municipal. Muy bien. Al final de cuentas, en estos tres niveles hay competencias que van a estar perfectamente delimitadas por la Constitución. Esta parte la vamos a conocer como la parte orgánica de la Constitución. Otro punto importante del
la Constitución es de que establece las relaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos. Muy bien. ¿Qué es una constitución? Esa es otra pregunta que vamos a responder a continuación. La constitución, antes que nada, es un documento fundamental y su naturaleza es política. Es una decisión, es una atribución que el pueblo da, el pueblo tiene por voluntad establecer el destino de la nación, el pueblo tiene como voluntad establecer la norma base del ulterior ordenamiento jurídico. Por eso, esta norma no va a ser creada por cualquier poder, todo lo contrario, es creada por un poder cuya única función es crear la constitución. A este poder lo vamos a denominar poder constituyente. Una vez que crea la constitución, este poder desaparece. Creada la constitución, damos origen a los llamados poderes constituidos, como los que mencionamos que son el ejecutivo, el legislativo y el poder judicial. Recuerden, la Constitución es la norma suprema y a través de los medios de control de constitucionalidad vamos a preservar esa supremacía. La Constitución es el fundamento del ulterior ordenamiento jurídico y, por supuesto, regula los derechos fundamentales de los gobernados, reconociendo estos derechos fundamentales tanto a nivel constitucional, pero también los que se encuentran reconocidos en los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano. Muy bien. De todo esto, estimados amigos, vemos que el poder constituyente tiene las siguientes características. Es un poder originario. Su función es crear una constitución. Por eso decimos que el poder constituyente es el creador de todo el orden jurídico. Al final, la constitución es la base y las normas derivadas de la constitución no pueden contradecirla. En un principio, el poder constituyente es un poder ilimitado porque crea la norma fundamental, porque crea los poderes constituidos. Es un poder ilimitado, pero que al final de cuentas tiene una sola función, darse una constitución. Tan luego crea la constitución, el poder constituyente desaparece. Por eso señalamos que este poder no gobierna. Esta no es su función. Muy bien. Los que sí gobiernan son los poderes constituidos. Estos poderes derivan del texto constitucional. Muy bien. Son creados por el poder constituyente. A partir de que el poder constituyente los crea y la constitución entra en vigor, entonces estos poderes entran en función. Por eso decimos que son poderes limitados. El límite lo establece la propia Constitución, aunque tienen múltiples funciones que están debidamente señaladas y como indicamos, son poderes que son creados para gobernar. Muy bien. Estimados amigos, entonces ya entrando un poco a materia, destacamos un punto y un tema trascendente. La obra de Michelangelo Bovero cuando habla de la constitución del ordenamiento jurídico. La base de toda esta columna es los siguientes 7 puntos que hablan de cuál es el proceso que lleva un Estado para hablar que su sistema jurídico se encuentra debidamente constitucionalizado. El primer punto es la existencia de una constitución rígida. Recordemos que la Constitución mexicana, en el artículo 135, establece el proceso de reforma a la Constitución, señalando que la Constitución será reformada por el Congreso de la Unión, pero debe haber una mayoría calificada de 2/3 partes. Muy bien. Por otra parte,
además de ser aprobada por las 2/3 del Congreso de la Unión, que se integra de Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, recordemos que hay que pasar por el voto de la mayoría de las legislaturas de las entidades federativas. Si no se aprueba por esta mayoría, entonces no se aprobará el proceso de la Constitución. Desde la creación de la Constitución de 1917, que es la que actualmente nos rige, tenemos un promedio de más de 600 reformas constitucionales. Esto significa que al final, aunque tengamos una constitución rígida, ha sido sobre reformada. Entonces, estos son aspectos que debemos tomar en consideración. Otro punto de la obra de Bovero habla sobre la garantía jurisdiccional de la Constitución. Eso significa que la Constitución prevé sus mecanismos para ser efectivo. En este caso, hablamos de las garantías. Contempla medios de control de constitucionalidad que buscan mantener la supremacía del texto constitucional. Algunas garantías que menciona la Constitución las tenemos en el juicio de amparo, la controversia constitucional y la llamada acción de inconstitucionalidad. Solamente por mencionar algunos medios de control de constitucionalidad. Muy bien. Entonces, al final de cuentas, el objetivo en particular de los medios de control es mantener la supremacía de nuestro texto constitucional. Por otra parte, estimados amigos, destacamos también que la Constitución es vinculante. Esto significa que la Constitución tiene una aplicación material y formal en todos los niveles de gobierno: federal, local y municipal. Además, en las diversas funciones de gobierno. El objetivo en particular de la fuerza vinculante de la Constitución es que todas las autoridades se deben someter a la supremacía de nuestro texto constitucional, y en ese sentido, su obligación es adecuarse, es someterse a el mandato constitucional. Y si no respetan la Constitución, el objetivo en particular es establecer responsabilidad administrativa e inclusive de otra materia para las autoridades que no velaron por el cumplimiento de la norma suprema. Muy bien. Otro punto importante que establece Bovero en su obra es la sobreinterpretación constitucional. No dejamos espacios vacíos, todo lo contrario. Todos los operadores jurídicos interpretamos la Constitución. Le vamos a plantear vía acción o excepción al Poder Judicial de la Federación para que en última instancia la Suprema Corte de Justicia de la Nación haga un pronunciamiento sobre la constitucionalidad que nosotros estamos reclamando. Esto es muy importante porque si nosotros sobreinterpretamos la Constitución, no dejamos espacios vacíos a lagunas antinomias, y de esa manera se garantiza un mayor estado de derecho constitucional. Muy bien. Otro punto de la obra de Bovero es
la aplicación directa de las normas constitucionales. No requerimos de norma secundaria para que la Constitución tenga aplicabilidad. Todo lo contrario, la Constitución es la norma suprema de conformidad con el artículo primero, así como del artículo 133 de nuestra Constitución, y todas las normas deben adecuarse a lo que establece este texto constitucional. Bajo este supuesto, la Constitución no requiere de una norma secundaria. Su aplicación debe ser directa por los operadores jurídicos. Otro punto que destacamos es que la Constitución tiene un principio de interpretación conforme a las leyes. Esto significa que la ley, la norma en general, cuando se vaya a aplicar, se debe hacer una interpretación conforme a la Constitución y también en materia de derechos humanos conforme a los tratados internacionales. Y en este supuesto vamos a preferir la aplicación que sea más favorable al tema de derechos humanos. Muy bien. Entonces, en esto vamos a hablar sobre la interpretación conforme de las leyes. Otro punto que destacamos de la obra de Bovero es la influencia de la Constitución sobre relaciones políticas. Ningún espacio queda fuera del mandato constitucional. No hay ningún espacio en la cual exista discrecionalidad política. Todo lo contrario, las autoridades se deben someter al mandato de nuestra norma suprema, de nuestra Carta Magna. Una vez agotando este tema, empezamos, estimados amigos, con el desarrollo del derecho procesal constitucional. Este conjunto de normas, este conjunto de principios regulan los denominados procesos constitucionales y también, en este caso, los procedimientos que derivan de la Constitución. El objetivo en particular es mantener la supremacía de la Constitución, así como la protección de los derechos humanos. Algunos temas que tienen que ver con el tema de el derecho procesal constitucional son los distintos sectores que abarcan el derecho constitucional. Uno es el derecho procesal constitucional de las libertades. En este caso, los gobernados gozan de derechos humanos que reconoce la Constitución, pero también los tratados internacionales. Y en caso de que la autoridad vulnere los derechos que se establecen en la Constitución o en los tratados internacionales, el gobernado va a tener medios de control de constitucionalidad para dejar sin efectos las normas que vulneran sus derechos humanos. Acudimos al derecho procesal constitucional de las libertades y en particular podemos poner como ejemplo el juicio de amparo, el cual procede contra actos de autoridad y en algunos supuestos de particular, ya sea por acción u omisión, vulneren los derechos fundamentales, los derechos humanos del gobernado que se encuentran contemplados en la Constitución y también en los tratados internacionales. Muy bien, esto es el derecho procesal constitucional de las libertades. Tenemos también, estimados amigos, el derecho procesal constitucional de naturaleza orgánica. Recordemos, estimados amigos, de la Constitución surgen los poderes derivados. Muy bien. Entonces, como poderes derivados de la Constitución, tenemos la función ejecutiva, la función legislativa, la función judicial. Además de haber tres distintas niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. Bajo esa tutela, nosotros tenemos que entender lo siguiente.
Las competencias se encuentran debidamente señaladas en la Constitución. Y si existe una vulneración a esta esfera competencial que establece la Constitución, acudimos a lo que establece el artículo 105, fracción 1 de nuestra Constitución, a un medio que vigila esta parte orgánica de la Constitución. Este medio se denomina controversia constitucional. Muy bien. Y es un procedimiento que conocerá la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalando en última instancia a qué ente público le corresponde la ejecución, la materialización de dicha competencia. Muy bien. Continuando con esta exposición, recordemos, estimados amigos, que también tenemos el derecho procesal constitucional transnacional. El artículo primero es muy claro en relación a este punto. Se reconocen los derechos humanos, tanto los que se encuentran contemplados en la Constitución como los que se contemplan dentro de los tratados internacionales que hubiese celebrado el Estado mexicano. Bajo esa tutela, entramos a un punto importante en el tema de los derechos humanos. En este sentido, compañeros, tenemos como garantía también en el tema de los derechos humanos algunos tratados internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas del año de 1948. También tenemos la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de ese mismo año de 1948. Y asimismo tenemos la Convención Americana de Derechos Humanos del año de 1968 y que de alguna manera este último crea lo que se conoce como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el cual cuenta con dos órganos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la llamada Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese sentido, estimados amigos, entendemos que los derechos humanos contemplados en esta declaración y en esta convención van a ser protegidos por estos dos órganos. En primer lugar, agotamos la instancia consultiva de la comisión y posteriormente ella podrá presentar el informe de fondo y el informe de admisibilidad ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en última instancia resolverá por la violación a los derechos humanos que se hubiesen cometido. Esto es por lo que respecta a este tema de derecho procesal constitucional transnacional. Va a ser objeto de estudio cuando avancemos un poco más en esta asignatura. También tenemos, estimados amigos, el tema de el derecho procesal constitucional de índole local. Recuerden ustedes, la Constitución Federal, a su vez, como hemos mencionado, tenemos una república de naturaleza federal. En este sentido, esta federación se encuentra contemplada por entidades federativas. Se encuentra, es una república representativa, democrática y además también es una república de corte laico, en donde existe una separación de la iglesia con el Estado. Y en ese sentido, tenemos 32 entidades federativas y cada entidad federativa va a tener su respectivo régimen constitucional de corte local. ¿A qué me refiero con esto? La entidad federativa, por supuesto que tiene como base a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Si bajáramos un escalón, diríamos que los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Si bajáramos otro escalón, las leyes que emanan del Congreso de la Unión. Y abajo de este tendríamos las constituciones locales, porque este es la base, es el fundamento
del ulterior ordenamiento jurídico local, ¿vale? Las leyes locales toman como base a la Constitución local, así como a la Constitución federal y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Entonces, bajo ese supuesto, las constituciones locales también contemplan medios de control de constitucionalidad cuyo efecto principal es mantener la supremacía del orden constitucional en el interior del Estado. Muy bien, perfecto. Estos son aspectos importantes que debemos destacar sobre este tema. Continuando con la exposición, vamos a señalar lo siguiente. Muy bien. ¿Cuáles son los sectores que protege el derecho procesal constitucional? Estos tres aspectos vamos a revisarlos a continuación. La jurisdicción constitucional, los procesos constitucionales y la magistratura constitucional. El primer tema que abarcaremos es el valor jurídico de la Constitución. La Constitución es la norma suprema, ¿sale? Si hiciéramos una pirámide, tendríamos que decir que la Constitución se encuentra aquí, en la cúspide. Esta norma suprema es la base del ulterior ordenamiento jurídico. Bajo ese supuesto, el objetivo del derecho procesal constitucional es mantener esta supremacía. Y esta es la base y este es el valor jurídico que tiene nuestra Constitución como norma suprema. Otro punto que vamos a estudiar, compañeros, es los distintos sistemas de control de constitucionalidad y sus alcances. Tenemos varios controles de constitucionalidad, como de órgano político, jurisdiccional, concentrado, difuso, abstracto, concreto. Estos sistemas de control de constitucionalidad son muy importantes que sean comprendidos para que podamos tener un verdadero estudio sobre el derecho procesal constitucional. También, estimados amigos, de conformidad con el artículo 133, hablamos de la supremacía constitucional y cuáles son los alcances que tiene la sentencia constitucional y su interpretación. De esto depende de los medios de control de constitucionalidad. Por ejemplo, si nosotros acudimos al medio de control de constitucionalidad denominado amparo, encontraríamos que los efectos son relativos. Cuando hablamos de efectos relativos es sin hacer ningún pronunciamiento general, solamente se encargará cuando se emita una sentencia de proteger, de garantizar el derecho humano que fue gobernado, que fue vulnerado para el particular sin hacer ninguna declaración general. Pero si acudimos a otros medios de control de constitucionalidad, como es la controversia constitucional o la llamada acción de inconstitucionalidad, y en estas controversias son aprobadas por 8 ministros la resolución, entonces los efectos de esta resolución van a ser con efectos generales. Entonces depende el medio de control de constitucionalidad para señalar cuáles son los alcances de la sentencia constitucional. Algunos procesos constitucionales que se contemplan dentro de el texto de nuestra Constitución Federal son los siguientes. Algunos de ellos van a ser objeto de estudio un poco más adelante. Señalamos, por ejemplo, el juicio de amparo, el cual tiene como fundamento el artículo 103 y 107 de la Constitución, señalando que el juicio de amparo procede contra actos de autoridad y en algunos casos actos de particular, de acción o de omisión que vulneren los derechos fundamentales del gobernado que se encuentran contemplados en Constitución, en tratados internacionales y el objeto principal es restablecer las cosas al estado que se encontraban con antelación a la violación y en la medida que sea posible restaurar, reparar los efectos del acto de autoridad.
Por otra parte, tenemos la controversia constitucional, la cual tiene por objeto vigilar que los órganos derivados de la Constitución cumplan con sus respectivas competencias. En este caso, este medio de control de constitucionalidad va a ser promovido solamente por entes públicos. El ente público que considere vulnerada su competencia es el que promoverá este medio de control de constitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por otra parte, tenemos las denominadas acciones de inconstitucionalidad, la cual se encuentra contemplada en el artículo 105, fracción 2 de nuestra Constitución, y el objeto principal es verificar la constitucionalidad de las normas federales, de las normas generales, y estas lo van a presentar entes públicos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para hacer un control abstracto de constitucionalidad. Estos son algunos de los medios de control que se contemplan en nuestro texto constitucional. Tenemos, por otra parte, el tema de la justicia electoral contemplada en el artículo 99 de la Constitución, y este tema se le va a encomendar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que califica las elecciones federales en elección de presidente de la República, de diputados federales, de senadores, y en una instancia de revisión constitucional va a calificar las elecciones de las entidades federativas. Muy bien. Entonces, este es el tema principal respecto a la justicia electoral. Y por supuesto, tenemos también un tema de un medio de control de constitucionalidad de naturaleza política, la cual se encuentra contemplada en el artículo 110 y 111 de la Constitución y procede contra algunos servidores públicos que, pues, de alguna manera se sometieron a un mandato constitucional de respetar la Constitución, y en el caso de no respetarla, pues bueno, tener la sanción correspondiente derivado de su incumplimiento. Muy bien. Tenemos también otro tema importante con la magistratura constitucional. ¿Cuál es el órgano encargado de verificar el respeto a la norma suprema, a la Constitución? Aquí tenemos varios tipos de sistemas. En particular, podemos destacar el sistema constitucional de corte europeo, también llamado ad hoc. Un poco más adelante vamos a mencionar en qué consiste. Lo único que les puedo adelantar es de que tenemos tres poderes clásicos: el ejecutivo, legislativo y judicial. Y en algunas naciones europeas existe un cuarto poder cuya única función es garantizar el orden constitucional. Este poder se llama Tribunal Constitucional, pero bueno, un poco más adelante lo vamos a mencionar. Tenemos otro sistema que también se le conoce como latinoamericano, en la cual el Tribunal Constitucional se encuentra conformado dentro de uno de los poderes del Estado, en este caso el Poder Judicial. Y tenemos otro tema, otro tipo de control que se llama sistema de atribución de justicia constitucional a órganos no especializados, como en el caso de México, Estados Unidos, Argentina y Brasil, en donde un tribunal supremo se encarga de los tres tipos de controles: constitucionalidad, convencionalidad y legalidad. Pero bueno, este es un tema que vamos a abordar un poco más adelante. Muy bien. Bien. De todo esto que hemos mencionado, estimados amigos, destacamos que el objetivo principal de los medios de control de constitucionalidad es mantener, es defender el orden constitucional creado. Y esto lo va a hacer mediante mecanismos, medios de control de constitucionalidad que contempla la propia Constitución, como es el caso del juicio de amparo, la controversia constitucional, las acciones de inconstitucionalidad, la facultad de investigación por violación de los derechos humanos contemplados en el artículo 102, apartado B de nuestra Constitución. Asimismo, tenemos el tema de los procesos jurisdiccionales en materia electoral,
y el juicio político y la declaración de procedencia, solo por mencionar algunos medios de control de constitucionalidad. Algunos medios que vamos a estudiar en esta unidad, compañeros, a grosso modo, son los siguientes. El medio de control de constitucionalidad por órgano político, el medio de control de constitucionalidad por órgano jurisdiccional, el medio de control por órgano concentrado, el medio de control de constitucionalidad de naturaleza difuso, el abstracto y el concreto. Vamos a empezar señalando lo siguiente. Esta clasificación nos va a ilustrar mucho sobre el tema que estamos revisando. De acuerdo a la naturaleza del órgano, verificaremos que hay un tema de órgano político en la cual se le encomienda a algunos de los entes del Estado la defensa de la Constitución. Por otra parte, tenemos el jurisdiccional, cuya defensa de la Constitución se le va a encargar a los órganos judiciales. Ellos son los encargados de velar por el orden constitucional. Por otra parte, de conformidad con el número de órganos que ejercen el control, tenemos un control concentrado y un control difuso. El concentrado se le va a atribuir a ciertos y especiales órganos del Poder Judicial para hacer velar por el orden constitucional, y el difuso se le va a encargar a todos los jueces independientemente de su especialidad, independientemente de su materia, y esto se encuentra contemplado en el artículo 1 de la Constitución. Por otra parte, cuando hablamos por el sistema de orientación de interpretación constitucional, tenemos un control abstracto y tenemos un control concreto. El control abstracto hasta cierto punto requiere de una vulneración, requiere de una afectación del orden constitucional para que pues de alguna manera, pueda operar. Perdón, el caso que mencioné con antelación es el concreto, el cual necesita de un caso específico, necesita de una norma fundamental, necesita de un acto de autoridad que vulnere el derecho fundamental. Este es el control concreto, mientras el control abstracto es un sistema preventivo, es un sistema de control a priori, el cual no necesita de alguna manera un precepto constitucional que haya sido vulnerado, sino de forma preventiva se hace un control evitando que una norma contraria a la Constitución pues pueda entrar en vigor o surta sus efectos a un caso en particular. Muy bien, estos son algunos de los puntos que vamos a destacar. Empezamos por el primer tipo de control, por órgano político. Muy bien. Por órgano político se le va a encomendar la función a algunos de los entes derivados de la Constitución, principalmente órganos de naturaleza administrativa, órganos de naturaleza legislativa, porque el Poder Judicial principalmente tiene una función de naturaleza jurisdiccional. Sí, dentro de este tipo de control vamos a presentar la denuncia de inconstitucionalidad que va a competir a un órgano estatal o a un conjunto de funcionarios, cuyo el objeto principal es a través de este procedimiento de naturaleza contenciosa, pues plantear la inconstitucionalidad de un acto como si se tratase de una litis, pero el efecto en particular es de hacer la declaratoria de inconstitucionalidad. Los efectos son generales, los efectos son erga omnes para todos. ¿Algún ejemplo de un tipo de órgano, de medio de control de constitucionalidad por órgano político? Lo tenemos contemplado en el artículo 110 de la Constitución y en el artículo 111. El artículo 110 hace mención del juicio político y el artículo 111 hace mención del tema de declaración de procedencia para algunos servidores públicos, en estos casos, que gozan de un fuero constitucional y que al no haber cumplido con el mandato constitucional, antes de que respondan ante las autoridades, tenemos que retirar el fuero
ante los órganos legislativos. Entonces, por eso señalamos la naturaleza de este medio de control de constitucionalidad por órgano político. Ahora bien, tenemos también el medio de control de constitucionalidad por órgano jurisdiccional. En este caso, se le va a encomendar la defensa de la Constitución a un órgano perteneciente al Poder Judicial. Tiene una competencia expresa dentro de la Constitución y en este caso, quien va a iniciar el procedimiento es el gobernado. El gobernado que resulta afectado por un acto de autoridad va a solicitar que se deje sin efectos dicho acto. Por eso el gobernado inicia con este tipo de procedimientos. Este procedimiento lo va a conocer un órgano jurisdiccional y lleva un procedimiento de naturaleza contenciosa. Hay una litis y el objeto es declarar la inconstitucionalidad del acto imputado y hasta cierto punto, en la medida que sea posible, regresar las cosas al estado que se encontraban con antelación y restaurar al gobernado en el goce del derecho que ha sido vulnerado. Como los efectos son de naturaleza relativa, solamente tienen a afectar o obtener algún beneficio para la persona que solicitó la protección de la justicia constitucional. Por lo que respecta al órgano jurisdiccional, a su vez podríamos destacar dos subtemas que surgen de aquí. El tema del control concentrado de constitucionalidad y el tema de control difuso. Al primero, concentrado, también se le conoce como sistema austriaco, al ser principalmente propuesto por Hans Kelsen con la creación del Tribunal Constitucional, y el control difuso principalmente tiene su origen en la doctrina americana derivada de la resolución Marbury versus Madison, resuelta en el año de 1803 por la Corte Suprema de los Estados Unidos. Entonces, empezando con este tema, destacamos lo siguiente. Cuando hablamos del control difuso de constitucionalidad, parte de la sentencia Marbury versus Madison. Recordemos que en esta resolución se forma un precedente muy importante sobre la obligatoriedad de todos los jueces de verificar la norma a la luz de la Constitución, y si la norma contradice la Constitución, pues en todo caso no se va a aplicar. Esta es la principal importancia que tiene Marbury versus Madison. Hasta cierto punto se confía en este tema de control a la honorabilidad de los jueces, y la función de la defensa constitucional se le encomienda a cualquier juez, y cualquier juez debe de velar que la norma o el acto de autoridad no sean contrarios a lo que establece la Constitución. Por otra parte, el sistema concentrado, también llamado austriaco, tiene su origen en la obra de Hans Kelsen, La garantía jurisdiccional de la Constitución. Kelsen establece la importancia de crear un órgano especializado y separado de los otros poderes, cuya única función sea la de vigilar el orden constitucional, y si un acto de autoridad o un acto de particular violase la Constitución, se dejaría sin efectos y se restauraría el orden constitucional. Muy bien, vamos a ver algunos antecedentes respecto a Marbury versus Madison, el cual dio origen a el control difuso americano de constitucionalidad. En ese sentido, la sentencia Marbury versus Madison tiene la siguiente importancia. Muy bien, destacamos: la Constitución es la norma suprema. Eso lo establece John Marshall cuando resuelve Marbury versus Madison. Dice: un acto legislativo contrario a la Constitución no puede ser considerado ley. El tribunal, cualquiera que sea su competencia, cualquiera que sea su nivel, debe de resolver sobre la constitucionalidad o el conflicto de leyes. En ese sentido,
la sentencia Marbury versus Madison concluye con que cuando la ley está en conflicto contra la Constitución, el tribunal debe inaplicar la norma que contraviene la Constitución y en ese sentido la sentencia tiene un carácter vinculante. Este carácter vinculante, la doctrina americana lo conoce como stare decisis y los efectos de esta declaratoria de constitucionalidad son efectos relativos, es decir, solamente para las partes que interpusieron la defensa de la Constitución. Las características principales de este tema de control de constitucionalidad de sistema difuso lo tenemos en el siguiente planteamiento. Características del control de constitucionalidad difuso. Este tipo de control se le va a plantear a cualquier juez. Cualquier juez, sin importar su competencia, sin importar su materia, va a conocer sobre la cuestión de constitucionalidad, artículo primero de nuestra Constitución. Esto se puede plantear como una vía incidental o también de excepción. En nuestra propia escrito de demanda, nosotros podemos solicitar este ejercicio de control de constitucionalidad. Los efectos de esta resolución son de naturaleza relativa, se circunscriben al caso concreto sin hacer ninguna declaración general. Por eso decimos que al final de cuentas la sentencia es vinculante para las partes, señalando como lo establece la doctrina americana del stare decisis. Pero al final la resolución que es presentada por cualquier juez puede ser materia de recursos y en última instancia conocer una Corte Suprema, la cual en última instancia va a resolver y podrá emitir cuando se establecen las 5 criterios señalados en un mismo sentido, emitir un criterio de naturaleza jurisprudencial que deberá ser seguido por los demás jueces. Muy bien. Entonces, esto es un poco el planteamiento y las características del control difuso, concentrado de constitucionalidad. Ahora partimos al denominado control de constitucionalidad concentrado. Este control tiene las siguientes características. También se le conoce como sistema austriaco al ser de origen de Hans Kelsen, su creador, el cual dio origen al Tribunal Constitucional. Este sistema de corte concentrado lo va a conocer un solo tribunal. Este tribunal recibe el nombre de Tribunal Constitucional. Muy bien. Se presenta la cuestión de constitucionalidad por vía de acción, es decir, es la vía principal la que estamos iniciando. Los efectos de esta resolución, caso contrario del sistema difuso, son de efectos generales para todos. Aquí no rige el principio de stare decisis. Al final de cuentas, los jueces hacen un pronunciamiento con efectos generales que deberá ser obligatorio para todos. Debe ser un tribunal que en última instancia va a resolver las cuestiones de constitucionalidad que se están planteando. Y si nosotros hablamos de este tipo de control, y de la creación de los tribunales constitucionales, la pregunta que tenemos que formularnos a continuación es, ¿y esta magistratura constitucional cómo se encuentra conformada? ¿Dónde la vamos a ubicar? Bien, esta magistratura constitucional, continuando con este ejercicio de control de constitucionalidad concentrado, podemos señalar un sistema del Tribunal Constitucional ad hoc o de carácter europeo, en la cual tenemos los 3 poderes tradicionales, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Pero también señalamos un cuarto poder,
que es el Tribunal Constitucional, cuya única función es verificar que los actos de autoridad no sean contrarios al orden constitucional establecido y que las leyes emanadas del Poder Legislativo pues no contravengan la Constitución. Aquí tenemos como ejemplo al Tribunal Constitucional de España, al Tribunal Constitucional de Portugal, al Tribunal Constitucional de la República Federal de Alemania. Por otra parte, la magistratura constitucional latinoamericana, principalmente destacamos el caso de Colombia, opera de la siguiente manera. Tenemos estos tres poderes, como ya los mencionamos con antelación, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y además tenemos dentro del propio Poder Judicial una sala especializada en constitucionalidad, que es el Tribunal Constitucional, la Corte de Constitucionalidad. El mejor ejemplo y el más claro de un tribunal constitucional que funciona adecuadamente bajo esta estructura es el Tribunal Constitucional, la Corte de Constitucionalidad de Colombia. Muy bien, perfecto. Y bueno, compañeros, también tenemos un tema de control por órganos no especializados y aquí tenemos el caso, por ejemplo, de México, de Argentina, de Brasil, de Estados Unidos, en donde en última instancia la Corte Suprema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el caso mexicano, va a conocer de estos tres tipos de control: legalidad, constitucionalidad y convencionalidad. Y al final de cuentas, a través de recursos, a través de principalmente la revisión, en última instancia, la Corte Suprema conocerá la cuestión de constitucionalidad que se ha estado planteando. Esto por lo que respecta a los temas de la magistratura constitucional. Para concluir con el análisis de esta primera parte de su materia, control de constitucionalidad y control de convencionalidad, concluimos con otros dos tipos de control: el control abstracto y el control concreto. El control abstracto de constitucionalidad son normas generales, las cuales vamos a comparar a la luz de la Constitución. Y si estas normas generales contravienen a la Constitución, se van a dejar sin efectos que de forma general. El objetivo en particular es que ninguna norma contra la Constitución tenga aplicabilidad. En el control abstracto no requerimos una vulneración. Normalmente es promovida por los entes públicos la cuestión de constitucionalidad. El mejor ejemplo de un control abstracto de constitucionalidad la tenemos en el medio de control de constitucionalidad llamado acciones de inconstitucionalidad, la cual se encuentra contemplada en el artículo 105, fracción 2 de la Constitución. Por otra parte, en un ejercicio de control concreto de constitucionalidad, tenemos un caso más específico en la cual los particulares tramitan la cuestión de constitucionalidad y los efectos de esta resolución son efectos de naturaleza relativa, solamente para la persona que promovió este medio de control de constitucionalidad. El mejor ejemplo de un control concreto de constitucionalidad lo tenemos en el juicio de amparo, el cual se encuentra regulado en los artículos 103 y 107 de la Constitución. Muy bien. Estimados amigos, pues bueno, este fue el objetivo principal de este video, el análisis de la primera unidad de la materia control de constitucionalidad y control de convencionalidad, en la cual analizamos aspectos muy importantes sobre la Constitución, sobre el poder constituyente, el poder constituido. Hablamos sobre la constitucionalización del orden jurídico. También planteamos el tema de la importancia que tiene el derecho procesal constitucional y los distintos sectores de la justicia constitucional, señalando, compañeros, algunos medios de control de constitucionalidad como el juicio de amparo, la controversia constitucional, las acciones de inconstitucionalidad, la facultad de investigación de violación de derechos humanos por parte de la CNDH
CNDH, los procesos jurisdiccionales en materia electoral y el juicio político y declaración de procedencia. Analizamos los distintos medios de control de constitucionalidad, como es el control de constitucionalidad por órgano político, jurisdiccional, concentrado, difuso, abstracto y concreto, analizando en particular cuando revisamos el control difuso y el control concentrado, los orígenes históricos y sus principales características, para hablar también del tema de la magistratura constitucional y concluir con el control abstracto y concreto de constitucionalidad. Estimados amigos, este es el primer resumen ejecutivo de esta asignatura, control de constitucionalidad y control de convencionalidad. Soy su amigo Héctor Martínez Sandoval y agradezco mucho su atención, esperando que este video cumpla con sus expectativas. Muchas gracias. Dios los bendiga.